y uno de los artistas más comprometidos que incitan al espectador a tomar postura, a ser crítico y a generar conciencia sobre la construcción arbitraria de las naciones, la construcción arbitraria de las fronteras, las ideas del nacionalismo y también sobre las consecuencias de la guerra. Invita a reflexionar también acerca de los costos ambientales debido a la modernidad y al abandono del campo. Es un artista dedicado a la conservación y rescate de espacios y a la reivindicación del arte como meta y no como medio. Pueden pasar a la terraza también si quieren. Voy a leer su semblanza y después voy a hacer 3 preguntas para pasar el micrófono al público. Yanagi va a hablar en japonés, entonces está aquí que le agradecemos Kana, que va a estar como intérprete. Yukinori Yanagi es un artista nacido en Fukuoka, Japón. Su práctica se centra en la instalación a gran escala y site-specific que interrogan la política de las fronteras y los límites institucionales, a menudo recurriendo a sistemas de signos e imaginería simbólica. Obtuvo una maestría en Bellas Artes y en Escultura por la Yale University en 1990. En 1993 participó en la Bienal de Venecia y se convirtió en el primer artista emergente japonés seleccionado. Sus obras han formado parte de numerosas exposiciones internacionales, la más reciente, Icarus, en Pirelli Hangar Bicocca, en Milán, en 2025, y en varias bienales, entre ellas la Bienal de Sao Paulo, en 1996, la Bienal de Lyon, la Bienal del Whitney, en Nueva York, la Bienal de Sydney, y en 2018 presentó una instalación a gran escala que combinaba diversas obras. Esto es la Bienal de Sydney. Yanagi también ha presentado su trabajo en Japón en numerosas exposiciones individuales, entre ellas en el Naoshima Contemporary Art Museum, el Hiroshima City Museum of Contemporary Art, el Fukuoka Art Museum y Bank Art. En 2008 concluyó su proyecto de largo aliento en Ujima, el Seidensho Art Museum, que alberga una instalación permanente site-specific del artista en la isla de Ujima. Está un poco raro eso, pero se entendió. Sus obras forman parte de numerosas colecciones museísticas, entre ellas el Museo de Arte Moderno, la Tate Modern, el Virginia Museum of Fine Arts y el Fabric Workshop and Museum. Desde 2012 se desempeña como director de Art Base Momoshima. Bueno, entonces pasamos a las preguntas, si les parece. La exposición de Yanagi, El Mare Pacificum, hace referencia a la relación entre Japón y México, que comparten el mar Pacífico, y su nombre evidentemente hace referencia a la paz. Pero Yanagi escoge este título con ironía, porque este mar ha tenido numerosos conflictos bélicos. El título también habla de la relación histórica tan dolorosa entre Estados Unidos y México y entre Estados Unidos y Japón. Esto es evidente en la pieza CBX que estamos viendo aquí, la bandera de México y de Estados Unidos, y esta es la primera vez que se presenta esta pieza, que la hizo especialmente para esta exposición. Ya la verán en la exposición, pero es una numerosas hormigas que están comiéndose las banderas y haciendo caminos, rompiendo las fronteras, ¿no? Otra característica de la obra en la exposición es la utilización de referencias infantiles y de ficción, como en el caso de Project Godzilla, que hace alusión a este monstruo producto de las radiaciones nucleares.
Nagato 70-1 es la reproducción a escala 1.70 del buque Nagato, el cual Estados Unidos se hundió en las Islas Marshall en 1946, un año después del bombardeo de Nagasaki. Esta pieza también se inspira en los juegos de piezas armables para niños, con los componentes del barco y las instrucciones para el armado que se pueden ver en la cianotipia Nagato Operation Crossroads Baker, que está detrás de la pieza. También la van a poder ver en sala. Finalmente, la pieza Banzai Corner, que es el Banzai, el grito de guerra antes de morir de los kamikaze, utiliza la figura de Ultraman. Al utilizar estas referencias, invoca memorias de la infancia, sus propias memorias, y del imaginario colectivo, para incitar a una reflexión acerca de la construcción de narrativas ideologizadas y manipuladas. Entonces, con referencia a esto, ¿nos puedes hablar de tus referencias personales e infantiles, de tu memoria, en estas piezas en particular, que te han acompañado como una misión de vida para comunicar a través del arte tus preocupaciones? ではこちらの心配事や懸念点を伝えるというミッションに携わってきたこのパーツや個人的に参照にしてきたものっていうのについて教えてください。この一番の、はい。まずメキシコでのこんなに大きな個展ができたことを大変光栄に思います。そしてこれを展覧会の実現のためにすごく努力していただいたミュージアムの方々にすごく感謝いたします。Antes que nada, estoy muy agradecida y emocionado por poder hacer esta exhibición en México y realmente estoy muy agradecido por esta oportunidad y sobre todo por los apoyos que me dio el museo. まずアメリカに日本を離れてアメリカに留学した時にちょうどその頃ベルリンの壁が壊れてでソ連が崩壊したりとかそういった経験が国家というものについてすごく考えさせられる機会がありました。Hice intercambio en Estados Unidos y en ese momento había problemas internacionales como el muro de Berlín y problema de Solen, y eso es lo que me volvió a pensar qué es la nacionalidad, qué es nacionalismo. そういった現実的な社会の出来事とあと同時に私が小さい頃から遊んできたおもちゃであったり生き物であったりそういったものが、僕の造形言語になるんですけれどそれとその社会その当時の世界の状況が組み合わさっていくつかの作品になっていったと思います。Mis obras realmente es una combinación de los asuntos reales como lo que se ocurrió en los países y también los recuerdos de infancia. で、分かりやすいものとしてはこちらでも展示しました国旗を砂絵で作ってその中を生きたアリが、旗を壊していくまたは別の見方をすると混ぜ合って一つの別のシンボルにしていくそういった作品を作ったりあともう一つ床にドローイングをしてますがあれは閉じられたフレームの中で一匹のアリを追いかけていって作ったドローイングなんですけどそれもボーダーとアリの関係性みたいなものをテーマにしています。Como ustedes podrán ver en la exhibición el día de hoy, hay una obra de hormigas con banderas. Uno podría ver de punto de vista de que están rompiendo, están cruzando la línea, pero otros pueden ver
están haciendo algo juntos para representar un símbolo totalmente distinto. で、私の作品はそういったおもちゃであったり生き物であったり作っているので、こう一見見て分かりやすいところがあると思うんですが、でもその奥にこういろんなレイヤーがあるということですね。じゃあ例えばさっきのウルトラマンという日本のスーパーヒーローがみんな万歳をしてるんですが、コーナーにある鏡で実際のウルトラマンは4分の1しかない、その虚像が国家を作っているっていう作品、とりあえずここまでやります。Bueno, ustedes podrán ver mis obras con juguetes infantiles o otras cosas representantes de objetos. Sin embargo, por ejemplo, en este caso de Ultraman, que es un cuarto de Ultraman realmente y están reflejando al espejo. Como esa historia, que realmente es un juguete nada más, pero pueden crear muchas historias a través de la obra. 子供の頃ウルトラマンを見ていて、ウルトラマンは宇宙から来たエイリアンで、地球日本人を助けるんですけれど、でもウルトラマンがやっつける相手もエイリアンなわけですね。だからやっつけた後にこうガッツポーズをするわけでもなく悩むわけです。でそれが子供の頃なぜガッツポーズをしないのかなっていうのが不思議でしょうがなかったんですね。でそれで自分が大人になってるうちにある事実に出会うんですが、いいですか、ちょっと話し続けて。Como el Ultraman, Learida es un alien. Y cuando era niño, pues estaba pensando, el alien que salva a los humanos. Y al final, en la escena, no hacen el pose de sí se pudo. Entonces, él estaba cuestionando, pues sí salvó a la gente, pero ¿por qué no hace ese pose de sí logré? Y pues eso es lo que se generó como un cuestionario en sí mismo. その矛盾に大人になって、までずっとこう疑問でしょうがなくて、大人になって、調べてみると、そのウルトラマンの原作者は沖縄の人で、沖縄っていうのは、日本の最も南にある島なんですけれど、琉球っていう別の国で、日本に併合されてしまって、日本に組み込まれるわけですが、でも太平洋戦争で、激戦地になって、戦後はアメリカになって、でその後また日本に戻ってくる、常にこうアイデンティティが変遷してるわけですね。で戦争中は当然日本の兵隊として駆り出されたりとか、そういったところ、そういった歴史がウルトラマンを生み出しているという事実を知りました。Hasta la fecha seguía como cuestionando, ¿y por qué no lo hace? Y pues descubrí la historia de que el autor de Ultraman es de Okinawa, es una isla más sur de Japón, donde hubo guerra contra Estados Unidos. Y antes se llamaba Ryukyu, o sea, antes era diferente país, no era Japón, se llamaba Ryukyugoku. Y pues en ese país, como tuvo muchas veces transformación cultural por el tema de guerra contra Estados Unidos, y pues ahora sigue como parte de Japón, entonces es una transformación y la mezcla y la cultura como que se gestionó a través de Ultraman. そのようなウルトラマンがコーナーの角に向かって万歳をして、虚像の日本の旗を作っているという作品です。だから常に僕の作品にはこう一見そのおもちゃを使ったりとかするんですが、その奥にそういったレイヤーがあるということを今お伝えしました。Y a través de obra con los juguetes siempre trata de crear una historia y dejarles pensar a los que están viendo la obra como hacer reflexión y un pensamiento. でまだ続けてしゃべってもいいですかね。
例えば今回一番大きな作品のゴジラなんですが、ゴジラっていうのもご存知かどうか知らないんですけど、日本の代表的な怪獣の映画なんですが、僕子供の時にそれを見てすごく怖かったんですけれど、その海から現れるんですね。その太平洋の海から現れて、東京、日本の都市を破壊するんですが、なぜ水爆実験で巨大化した怪獣が日本の東京ばかりを攻撃するのかが子供の頃不思議でしょうがなかった。それもまたさっきと同じように大人になって調べていくうちに分かったことがあるんですけれど。Igual, hablando de la obra de Godzilla, cuando era niño veía mucho esa animación de Godzilla y siempre pensaba, pero ¿por qué Godzilla está atacando a la gente de Tokio, a la ciudad de Tokio? Si más bien un Godzilla es uno que nació de bomba de hidrógeno, y por qué ataca a la gente de Tokio y Godzilla, ¿no? Y pues eso también, ya siendo adulto, entendió la historia, cómo nació, por qué nació. 本当は水爆実験で、アメリカの水爆実験で巨大化したわけですから、ロサンゼルスとか襲えばいいと思うんですけれど、東京ばっかりを襲うわけですね。で、なぜかというと、要するに太平洋で膨大な太平洋戦争で戦死者が出たわけですけど、その例だとなんて言うんだ日本語で怨念だわけですね。で東京を襲って、でも皇居までは襲わないんです。皇居っていうのは日本のエンペラーが住んでいるところなんですが、つまり当時は天皇は神であって神のために死ぬっていうことが兵士には義務付けられてたわけですけど、なんと戦後は自分は神ではないっていうアメリカの指導マッカーサーによってね、自分は神でないって宣言させられたわけですね。でもそれは戦死者にとっては裏切りなわけですよ。結局神であることで死んだはずなのに、神でないっていう今更言うなよってことですよね。で、要するにそういったものがゴジラに乗り移ってるんではないかということです。Por ejemplo, historia de Godzilla. Bueno, si conocen Godzilla. Ok. Bueno, es un monstruo que nació de una bomba de hidrógeno. Bueno, es una prueba de bomba de hidrógeno. Y pues siempre pensaba, ¿por qué no ataca a Los Ángeles en vez de Japón? Por la historia de guerra del Pacífico. Pero luego entendió de que, bueno, es como parte de odio, como parte pues, como si fuera fantasma, ¿no? De esas guerras. Entonces, ahora sí, siendo adulto, entendió de que, bueno, pues, ¿por qué ataca a Tokio? Pero Godzilla nunca atacó al palacio de Emperador, donde viven emperadores de Japón. Y pues ahí porque entra otra historia de que antes de guerra en Japón, se consideraba mucho que los emperadores son como dioses, entonces pues ahí no le atacaba. Pero ya después de guerra, también se transformó esa historia de que dicen ya no son dioses como antes. それで日本で福島原発が津波で破壊されて大事故が起きましたけど、その破壊された津波の風景がまるでゴジラが襲きたように見えました。それが作品が生まれた背景です。Y por ejemplo, la obra de Godzilla de él está hablando de después del tsunami, de un terremoto que hubo en Fukushima, porque le parecía como si fuera Godzilla atacó la ciudad.
結局僕の作品っていうのは基本的にこう他者でどうか他者と関わっていくかってことが重要なんですけど、一番コミュニケーションができない他者っていうのは死者なんですよね。でもその死者とどうコミュニケーションするかっていうのがアートのイマジネーションする力がそれを助けると思うんです。だから死者の声にどうイマジネーション聞くかっていうことが重要で、ここまでちょっと言ったんやけど。Considero que la comunicación es lo más importante y es lo que está transmitiendo en mis obras. Sin embargo, la comunicación, lo más difícil de comunicación es que comunicar con alguien muerto. Y a través de su obra es lo que se está tratando de transmitir, como el mundo de muertos, ¿no? で、例えば戦艦のプラモデルの作品がありますけど、あれはビキニ環礁でアメリカの水爆実験で沈められた日本の戦争中のフラッグシップのバトルシップなんですが、それを僕はすごい深い50メートルぐらい深いところに沈んでるんですけど、実際自分で、特殊な訓練をしてダイビング潜って、見たりとかします。で見てじゃあどうなるのかっていうわけでもないんですけど、そういう死者との声を聞く、コミュニケーションしようとするイマジネーション、努力っていうのが僕にとって重要、創作の重要なポイントでなっています。Por ejemplo, hay una obra de buque de guerra. Realmente ese buque se hundió al mar por una prueba y pues él está transmitiendo la comunicación con la muerte del momento, ¿no? Y para poder imaginar, para escuchar esa voz de las personas muertas, él realmente se va al mar y se mete y ve realmente cómo está, y eso es lo que se crea, se conecta a crear la obra. 結局歴史っていうのは人間が都合によってこう作ってるところが多くて、見る視点、その視点が違って見えてくるんですけれど、やっぱり本当の歴史を知ろうとするとその死者に耳を傾けないと聞こえてこないっていうか、そういったスタンスが僕の作品で重要な意味を持っています。Considero que la historia puede cambiar dependiendo de la persona, como qué punto de vista lo está viendo. Y para él es muy importante de que realmente él la vea y la transmite a través de su obra. とりあえずこんな感じでしょうかね。Hasta aquí. Muy bien, gracias. Platicando con Yanagi nos contaba que es buzo, efectivamente, ubicada en la búsqueda, bucea en esta búsqueda de barcos hundidos. ちょっとこれが分かりづらかったから勝手に喋ったけどよかったんですけど。Preguntar y comentar lo que tengan en mente. Entonces, o sea, no voy a comentar nada sobre esto y paso a la siguiente pregunta. El Museo de Arte Inujima Seisensho es un proyecto que iniciaste en 1995 y se terminó en 2008 en la isla de Inujima, en la que viven, nos decía Yanagi, alrededor de 40 personas, que junto con Naoshima y Teshima son islas museos, islas de arte. Son islas regeneradas que en algún momento estuvieron muy contaminadas y se hizo este trabajo de transformación. Me gustaría que nos platicaras sobre tu motivación e ideas para hacer este proyecto. Por ejemplo, has dicho que hay que usar las cosas disponibles para crear otras nuevas. どのような思いでこのプロジェクトを書いているのか。 otras cosas que no existen, ¿no? Y también que el concepto de arte no es solo las cosas que hay en un museo, sino que el arte está integrado con nuestra vida y en correlación con la actividad humana. Entonces, siguiendo esto, me gustaría que nos hables de la importancia del mito de Ícaro en el proyecto de Inujima y la analogía que haces entre este mito
y la pérdida que conlleva la utilización de la tecnología en la vida contemporánea. También que nos cuentes cómo es sustentable este proyecto, cómo, por ejemplo, estas técnicas de utilización del calor terrestre y la energía solar, そのイカロスの部 que no 分 tiene か、あとイ clima, カ ¿no? ロス que の神話 utiliza の重要性、あと todo de manera ここにもあるんですけ sustentable. れども、地熱とか、あと太陽エネルギーの利用について、どのようにお考えですか？はい。まずはじめに僕は常にこうお金に背を向けて移動して来たところがあって、日本がこうバブルエコノミーですごく活況があった時にすごく経済が悪いニューヨークに移り住んだんですけど、でニューヨークがすごく今度活況が出て経済が良くなった頃にアメリカを出て、なんとこの犬島という島に移り住みました。Creo que siempre nunca me importaba el dinero y me cambiaba del lugar donde vivía. Cuando en Japón se encontraba en la época de Bubble, donde había muchos crecimientos económicos, me fui de Japón y me fui a vivir a Nueva York. Y cuando Nueva York creció mucho económicamente, pues me fui de Nueva York y me regresé a Japón y ahí donde llegué. ニューヨークでホワイトキューブの中でこう展覧会をしていて、ずっと商業アーティストにこのままなっていくようなこう不安がなんていうかなんとなく疑問があって、そういう時にこの直島で美術館ができるっていうので、そこの最初の展覧会にオファーされたんですね。でそのオファーされて展覧会をした時に初めてこう日本は群島っていうか島の集合体ということを改めて気づいて、それでこうそういうホワイトキューブだけの作家活動じゃなくて、ある島を一つライフワーク的に何かできるんじゃないかって見出したのが犬島でした。Cuando estaba en Nueva York, hice una exposición en White Cube y ahí donde cuestioné, ¿voy a seguir siendo como artista industrial o no? Y en ese momento, pues me invitaron de la isla que hiciera esta exposición y ahí donde regresé y realmente también reconocí que en Japón es un conjunto de las islas. Y pues ahí reflexioné cómo podemos involucrarnos con la isla. 最初はまあその島をいろいろ探すのに船頭さんがいて手伝っていただいたんですけど、最初はすごく彼のイメージでこういう島がいいんじゃないかっていうんで、連れてってもらった島はどれもこうファンシーな島であまりピンとこなかったんですけど、もういよいよいい島ないなと思って最後に出会ったのがこの犬島なんですが、その船頭さんがいやあんまりおすすめできない島なんですけどねって言って、最後に出会ったのがその島で、なんでもっと早く連れてきてくれなかったんだって思いました。Y cuando quise hacer un proyecto para una isla, empecé a escoger cuál isla pues me guste y pedía un guía que me llevara a varias islas, pero pues realmente las que me presentó no era como el gusto, no era como el encanto que tenía. Entonces, al final que llegó fue ahí, es la isla de Enoshima, y donde me gustó y pues hasta le dije al guía que, oye, ¿por qué no me trajiste al principio y hasta el final? なぜかというと、その島は日本がこう近代化し始めた西洋の技術を取り入れて、近代化し始めた頃の銅の精錬所の廃墟がそのまま残っていたんですね。でその精錬所の廃墟も煙突が何本もレンガ造りの煙突が何本もあって、それがまさにイカロスがギリシャ神話のイカロスが地下にこう閉じ込められて、塔から飛び立つんですけれど、その塔に見えました。Me gustó esta isla porque tiene una planta como ruina
Y pues ahí donde me inspiró el mito de Ícaros, que Ícaros cuando estaba encerrado en sótano, ajá, y pues quiso salir del lugar, ¿no? Entonces, esta imagen es lo que inspiró como ese mito. イカロスはその地下に閉じ込められている時に羽を作って飛び立ってでも太陽に近づきすぎて焼き落とされるっていう神話なんですが、それは同時に人間のこのテクノロジーへの過信を戒める神話のようにも受け取られています。Como algunos saben del mito de Ícaros, Ícaros cuando estaba encerrado estaba creando su ala y al final cuando salió se quemó con el sol. Entonces, como esa referencia le pareciera como de ahora nosotros tenemos que reflexionar de que cómo estamos viviendo con la tecnología. で、そのイカロスっていうコンセプトとその島にあるものを使って、ないものを生み出そうという構想のもとに始まったプロジェクトです。Y ese proyecto fue la idea de combinación de ese mito de Ícaros y como crear algo que no existe en la isla. ただその直島のスポンサーは見つかったんですが、やっぱり廃墟がそのまま打ち捨てられているというのには理由があって、そこに産業廃棄物が捨てられるという計画があって、でしかもそれに関わってる議員とかあと新興宗教とかいろんなものが日本のいろんな矛盾がごちゃ混ぜに詰まってて、その問題を一つ一つ解決していくのに十数年かかってしまいました。Bueno, al fin sí encontré una isla y con este tipo de abandono que ya se convirtió como ruina. Sin embargo, tuve muchos problemas porque los lugares abandonados industriales normalmente abandonan muchas basuras, los objetos que ya no usan industrialmente. Y para solucionarlo, pues obviamente tuvo que tener muchos tiempos, como más de 10 años, para ir solucionando problemas con los políticos, con los personales correspondientes. それでも、無駄に時間が費やしただけでなく、その間にいろんなものの出会いがあって、例えば三島由紀夫が住んでいた家が解体されるということで、それを引き取ろうということになって、これはすごく素晴らしい材料になると思ったんですが、なぜならばその廃墟っていうのは日本の近代化の廃墟ですね。で、三島由紀夫っていうのは戦後日本が西洋化していくことで日本の文化が壊れていくということを批判した芸術家なんですが、その2つを組み合わせることで日本へのメッセージになるのではないかと思います。A pesar de los tiempos pasados, no consideré como de tiempo de pérdida, porque encontré pues otras oportunidades. Por ejemplo, la casa de Mishima Yukio, donde se iba a desechar, es una persona que estuvo transmitiendo el mensaje de que no hay que mezclar la cultura occidental y oriental. Y pues decidió pues adquirirle esa casa para combinar con el proyecto y transmitir ese mensaje. その三島由紀夫がイカロスという詩を書いていて、そういったいろんなものがこう出会っていて生まれてきたプロジェクトです。También supe después, Mishima Yukio había escrito una poema, sí, se llama así, sobre Ícaro. Entonces, como que la oportunidad estaba circulando. とりあえずこんな感じでしょうね。¿Pueden poner la imagen anterior? Lo que estaba hablando Yanagi, ¿verdad? No, la casa de Mishima que iban a demoler, como me contaba,
Entonces estas son las partes de la casa y también una más, por favor. Más. La que sigue. La que sigue. Y esta pieza también. Y bueno, sí, como saben, fue muy crítico de la relación de Japón con Occidente en cuanto a querer copiar lo occidental y fue un activista que murió por la causa, se hizo harakiri. Y aquí están esta especie de laberinto son los ladrillos con los que contiene el cobre, que están muy contaminados bueno, no contaminados, que tienen restos de metal. Y otra particularidad de la isla es que la corriente llevó estas rocas muy grandes, que es cantera, y pues eso. Y la siguiente pregunta, me gustaría que nos platicaras de Art Base Momoshima. Momoshima es un proyecto en una escuela secundaria que cerró en los 90 y fue reformada por Yanagi para convertirse en un museo, sobre todo un espacio de exploración artística. Hasta los baños son un espacio de exhibición. Y lo que le gusta a Yanagi es que se pueden exhibir y hacer cosas que los museos no se permiten. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo iniciaste este proyecto, この桃島のプロジェクトをどうやって qué 始めたのか actividades han tenido, qué siguen haciendo y cómo es la vida en Momoshima, que es tu lugar de residencia. Nos contaba que vivía en esa misma escuela, ¿verdad? 桃島の生活についてのお話。 ¿Cómo la idea de ser libre te ha motivado tanto en Momoshima como en Momoshima? Sé que es algo como muy abierto, 持ってます。 pero que es algo que ha sido importante en tu práctica artística, esta búsqueda. あとこのプロジェクト2つの島のプロジェクトを通して、自由というのがどういう自由についての考え方っていう。いや、はい、犬島のプロジェクトが終わって、で最初はあんなところどうにもなるはずないよって、日本の美術界の人は誰も興味を示さなかったんですが、実際具現化すると東京からいろんな人たちが今度関わり始めて、そうすると僕はちょっと面白くなくなって、新しい島を見つけたいなと思って、出会ったのが桃島です。いいですか、犬島で。犬島のプロジェクトのところもう一回ちょっと。犬島の、プロジェクト、やっぱ実現、なんつったっけ、あれ。最初はあんなところ何にもならないよって美術界の人たちに言われてたんですけど、実際具現化すると今度東京からいろんな人たちが関わり始めて、そうすると面白くなくなって、新しい島を探してたら桃島に出会いました。Cuando empecé a hacer, bueno, cuando empecé a buscar la manera de hacer este proyecto, al principio la gente me decía de que no se bajara el proyecto. Pero cuando empecé a decir realmente de que quiero ese proyecto, había muchas personas que ya están involucradas, venían involucrados desde Tokio, entonces ya no fue tan atractivo el proyecto. Entonces empecé a buscar otra isla que es la Momoshima. そもそも東京一極集中に対する対抗反逆としてこういう離島でのプロジェクトを始めたんですけれど、いつの間にか東京から人がいっぱいいろんな画廊であったり建築家であったりいろんな人が関わるようになったので、そもそものコンセプトからずれ始めたので、別の島を探したという経緯です。La intención del proyecto era levantar la isla
Sin embargo, cuando ya empecé pues diseñar el proyecto, empezaron involucrar más gente de Tokio, no de la gente de Isra, y por lo mismo, por esta razón, empecé a buscar otra Isra. でやっぱりこうスポンサーがいるってことは結構不自由なところもあって、完全に自由にはできないところがあるわけですね。でまあそういったストレスからもう全部自分の力で、やろうと思って、探した島でもあります。Cuando hizo proyecto de Inujima tuvo un patrocinador, pero cuando tengo un patrocinador, a veces no podemos decidir o actuar libremente. Entonces, este proyecto se decidió hacer sin patrocinador. でこの島はまた歴史的に面白くて、そういった中央でクーデターを起こした、武士が流れ着いてきたり、とした、要するにそういう反逆者のが流れ着いた歴史がある島です。Esta isla de Momoshima tiene una historia muy interesante porque era una isla donde llegaban los que cometieron delitos o como los samuráis, bushis que se llaman, como históricamente las personas que no pudieron lograr y fracasaron y ahí pues lo mandaban como si fuera penalización. 今でも無形文化財としてなってる弓を引く、弓で的を当てるお祭りがあるんですが、それはその武士たちがまたいつ中央に攻められるかっていうのために弓の練習をしてたのがお祭りに変わったっていうものがあります。Como patrimonio, hay un festival donde los samuráis suben al caballo y ahí con el arco lanzan la flechita. Como ese tipo de eventos se practicaban. でもうどこの島もそうですが、日本は今高齢化でお年寄りばかりで、ついにもうそういった弓を引くとかいうのは男だけのお祭りなんですけれど、ついに女性を入れるということで、うちのスタッフの女性が初めてそのお祭りに参加して、しかも弓で的を一発で当てるという快挙を成し遂げました。Como ese festival normalmente participan los hombres, pero como Japón ahora tenemos muchos problemas de tasa de nacimiento de los bebés, entonces ya hay mujeres que también participan en ese evento y como primera mujer se participó de su oficina. 余談でしたが、島にはいっぱい、要するにもう日本は人口減少で高齢化で、ですから島にはいっぱい次々と空き家ができてくる、しかも学校も使われなくなってくる、そういったものが僕には全部資源に見えて、そういったものを一つ一つアーティスティックにリノベーションしていっている現状です。過程です。Y por ejemplo, hablando del tema del problema de tasa de nacimiento, sobre todo las islas tienen ese problema más fuertes y pues hay muchos lugares, las casas, las escuelas que ya están abandonados. Entonces quería renovar esos recursos para poder involucrar a la obra y proyecto. 古い映画館であったり、元役所であったり、もちろん学校であったり、いろんなものが資源として活用しています。Por ejemplo, los ayuntamientos, los cines abandonados, también como fue parte de recursos para este proyecto.
まあ、自己資金でやってるので、すごく時間がかかりますが、空いてる家たくさんありますから、日本に、島に住んでみたいと思う方は、ぜひいらしてください。家がただで手に入ります。Bueno, estas obras, proyectos se tardan un poquito para poder desarrollar porque soy el único que invierto en ese proyecto, pero algunos de ustedes algún día si quieren venir a vivir en Japón, hay muchas casas que pueden utilizar y pueden venir a vivir ahí y no les cuesta. こんなところでしょうか。Nos contaba que las casas te pueden costar 2 pesos para que las reformes y te vayas a vivir ahí. Y que hay en la isla 7 niños, Yanagi, only 7 children in Momoshima. Ah, yeah. 7 children. Right? Bueno, pues, si estás de acuerdo, we can give the microphone to パブリックに質問してもらってもいいですか？Sí, no. Sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas noches. A todos. Hoy vengo como periodista independiente y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué responsabilidad, ¿escuchan bien? ¿Qué responsabilidad tiene el arte con las personas que no vivieron la guerra, pero que viven en el mundo que la guerra creó? 戦争を生きてない人たちに対してこの柳さんのアートがどんな責任アートにどんな責任感があると思いますか？責任感、まあ僕も戦争を経験したわけではないんですが、父がそれこそゼロ戦のパイロットで、彼が出撃する前にはもう飛行機がなくなって終戦になったんですが、まだ僕の頃まではなんとなく身近にあったっていうか、その残りが身近にあった。それこそゴジラにしろウルトラマンにしろ全部背景にそういった歴史がそういう子供の漫画とかにもあったんですけれど。Bueno, yo tampoco viví en la época de guerra, sin embargo, mi papá es quien era piloto de Zerosen. Lo que pasa es que antes de que él se iba a la guerra, pues se acabaron los aviones y ya no se fue. Sin embargo, siempre sentía guerra muy cerca de mí mismo, y había como huellas de guerras, como hablando de la historia de Godzilla y historia de pues, lo que vivió su papá. 最初にお話ししたようにアートっていうのが死者の声を聞くイマジネーションとしてアートが機能するっていうことをお話ししましたが、やっぱりじゃあ戦争とかに経験がない今の世代であってもそのイマジネーションする力っていうのは重要であって、かつそこにアートが存在する意味があると思っています。El arte es una comunicación con las personas muertes, como hablábamos hace rato, y pues a través de imaginar. Entonces, es lo importante de transmitirlo desde la obra. これで答えになりましたかね。Dice, ¿así está bien? ¿Alguien más?まあちょっと続きで日本には能っていうあれダンスっていうんですかね、芸能があるんですが要するに死者が現れて死者が語るっていう芸能なんですね。でそういった伝統があって、で先ほど話した三島由紀夫もそれをすごく彼自身も能の楽曲を書いたりとか
してるんですが、そういった現実にはありえない、ことを語らせてくる。それがそこに芸術の力がある、イマジネーションの力がある。で、さっき言ったみたいに歴史っていうのは結局権力であったり国家であったり、そういったものが都合に合わせて作ってる、生きた人間が作ってるというのがあるので、そこにやっぱりそのイマジネーションする力が芸術の力だと思っています。Bueno, abro un poquito más. Bueno, en Japón existe una actuación que se llama Noh. Esa obra de arte se transmite a las palabras de la gente muerte, como al revés de su obra. Entonces, también es parte de arte y es muy importante. Y pues lo que transmite en la historia realmente son los que crearon por política, por conflictos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el arte sí tiene como ese poder, responsabilidad de transmitirlo, la imaginación y la realidad. Bueno, si no hay otra pregunta, Gracias, buenas noches y bienvenidos. Gracias por la invitación de ir a vivir a Japón, creo que muchos tenemos ese sueño. Sin embargo, en las últimas noticias de Japón ha habido conflictos justamente por la inmigración. ¿Qué realmente esperanzas tiene un extranjero vivir en Japón y que sea tal vez más viable el trabajo de campo o el trabajo de ciudad? まず日本への招待ありがとうございます。で今日本で結構その移民の問題があると思うんですけれども、例えば今外国人の人が日本へ行ったらどんな仕事をできるのか、例えばその畑仕事がメインになるのか、それとも市外でオフィスの仕事ができるのか、どんな生活ができますか？僕がそれにお答えするのはすごく難しいと思うんですが、自分の身の回りで考えると、その百島に、移住したいっていうドイツの方が来たりとか、いろいろインターンで海外の方が来るんですが、新しい今度入るスタッフも香港から来る方もいるし、僕のところでは僕の仕事の手伝いをしながらなんていうかなゲストハウスを運営したいとか、本当は畑をしたいとか、ヤギとかを飼いたいとかいう人が来たらすごく嬉しいなと思うんですが、なぜならもう島は人が少ないから草がボーボー生えてくるわけですね。だからそれを刈るだけでも無駄なエネルギーがかかるんですけれど、これヤギさんが食べてくれると資源になるわけで、でもかといって僕らあとを仕事としててヤギを飼うわけにはいけないので、そういった人が来てくれるとお互いいい感じの答えになってるかなこれ。Creo que es un poco difícil contestarlo. Sin embargo, por ejemplo, en Momoshima hay muchos extranjeros que ya están llegando, haciendo como prácticas, servicios sociales, como de Alemania, Hong Kong, China, y me gustaría que vinieran, si quieren venir a Japón, me gustaría que vinieran a las islas, con el motivo de que si quiero cuidar a los animales como cabras, hacer trabajo un poquito de campos, porque en la isla, pues como hay muchas tierras que ya no están cuidando y falta de manos, pues sí hay que cuidarlo. Y si alguien que quiere cuidar a animales como cabras, pues estaría súper bien porque cabra va a comer automáticamente los pastos. 答えになりましたかねこれ。Si está bien así, dice.
もう一人いらっしゃいます。 Leo. Después acá. Sí, buenas noches. Bienvenido. A mí me gustaría preguntar, ¿cuál es la sensación de libertad que percibes como artista cuando un patrocinador te marca la línea de creación? ¿Qué recomendarías a los futuros artistas que se ciñeran a los patrocinadores que te marcan la línea o vivir libremente tu creación como artista? Gracias. なんかスポンサーなしでやってる時のその自由の感覚っていうのはどうですかっていうのと、あと今後スポンサーをつけて活動していきたいか、それとも一人で自由に活動していきたいか。まさしくそこはすごく悩むところであるんですね。自分一人ではやはりやれることは限られていて、やっぱりチームを作って、今やっています。僕建築のチームを作ったり、大工さんが関わったり、もちろんアートのスタッフがいたり、チームでやってるってことがあるんですけど、あと資金源の問題で、やはりそれを応援しようという方も出てきてくれて、で今幸いそういう応援してくれる方はなんていうか自由にやらせてもらってるので、あまりストレスはないんですが、ただ資金源の問題は常にあって、そこの葛藤ですね、自由を取るか経済的な不自由を取るかっていうのはすごくバランスが重要だと思っています。Bueno, es una línea un poquito difícil y delgada porque si hago solo, sí puedo hacerlo libremente todo, pero siempre va a haber el tema de recursos económicos. Entonces, y también necesitamos un equipo para poder armar el proyecto. Entonces, sí es muy difícil porque sí quiero, bueno, sí es muy difícil el equilibrio de que querer poder expresar libremente solo, pero también necesitamos el apoyo. Siempre hay ese tema de que, bueno, ¿cuál es lo importante de recursos económicos o libertad? Por acá hay otra pregunta. Hola. ¿Cómo nace una idea en tu mente y en qué momento decides convertirla en obra? なんかそのイマジネーションとかがどうやって生まれて、でどんな時にアートにしようと思いますか？そのアートがどういうふうに生まれるのか、頭の中で。僕の場合はなんていうのかな、そもそも子供の頃にアーティストなんていう職業があるっていうか、そんな世界があるっていうのを知らなくて、親が一切おもちゃとかそういうものを買ってくれなかったっていうのもあって、自分で住処を作ったり、いかだを作ったり、ツリーハウスを作ったり、生き物と遊んだり、そういった風に育ってきたんですが、そういうのが同時に全部僕の造形言語になっていて、それとある社会の現実が組み合わさったときにイマジネーションが出てくるっていうことが多いと思っています。Bueno, cuando era pequeño yo no sabía que existía profesión de artista y además mi mamá no me compraba los juguetes, entonces siempre era de que yo creo la casa de árbol o fuego con los animales o en naturaleza. Y eso es lo que le ayudó a crear mucho la imaginación del arte y como combinación de esas imaginaciones y también los problemas sociales, ahí cuando nacen la obra. だから離島で美術館作ったり拠点を作ったりってしてるのも子供の頃に住処を作ってるのと全く同じ感覚でやってると言えます。Por eso el proyecto de las islas hago con el mismo motivación de cuando hacía como la casa escondida cuando era pequeño.
以上です。Una pregunta más y ya Muy para invitarlos a ver la exposición y después al cóctel aquí abajo en el vestíbulo. Gracias. Quisiera saber o que nos pudieras compartir el origen de la serie Wandering Position. ¿Cómo fue el origen de esa serie y también si a partir de eso nace el trabajo con las banderas? なんかどこが原点なのか、ワンダリングポジション。ポジションの原点はああ、原点ね、いろんな原点があるんですが、日本の教育システムに僕うまく合わなくって、ほとんどドロップアウトをしてたんですが、そんな時に僕革命家のチェ・ゲバラに憧れていて、でゲバラが南米をバイクで旅をして、いろんなものに出会って革命家になっていくっていうのに憧れて、で僕も大きなバイクで日本中を旅したんですが、どれだけ旅をしてもゲバラのように国境を越えていかないんですよね、日本の場合は。島国ですから。それで新たな刺激を求めて、アメリカに飛び出したんですが、そういったところがワンダリングポジションという原点なのかもしれません。ちょっとよく自分では分からないですけど。Bueno, hay muchos puntos de origen, pero hablamos de uno de mis cuentos que fue a hacer como un viaje en moto, porque algún momento pues si quisiera ser como Che Guevara y intenté hacer viaje en moto todo el Japón, pero nunca crucé frontera porque pues el Japón es una isla y nunca llegaba a otro lado del mundo. Entonces ahí donde salí de Japón y pues me fui a Nueva York. Y creo que ese cuento es lo que sí fue como origen de Wandering Position. そんな時にアメリカで初めて、アメリカの大学でスタジオを与えられて、何か作品を作らなきゃいけないという時に、海外で作品を作るのはなかなか大変なんですけど、そういう時に自分のスタジオに一匹のアリがうろうろしていて、それをビールを飲みながらビールを片手に追い始めたのが海外で作った最初の作品で、それがワンダリングポジションというタイトルでした。Y bueno, en la Universidad de Estados Unidos, cuando me dio un estadio para hacer el obra, pues no supe qué podría hacer ahí. Entonces, con una cerveza en mano, empecé a perseguir hormigas y empecé a dibujar. Eso fue el origen también de Wandering Position. De hecho, la obra de ese estudio se llama Wandering Position. Sería todo. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a ver la exposición y al cóctel en el vestíbulo. Muchísimas gracias. Thank you.